Informativo del fin de semana. Gracias por estar con nosotros este domingo. Vamos a platicar de economía, vamos a platicar de todo lo que ha pasado en los últimos días. Vimos el mensaje por el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero también hemos estado al tanto de lo que ocurrirá con el tema del presupuesto. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana al doctor Luis Fonserrada. Él es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estás tú? Muy bien, doctor, pues con el gusto de saludarle y además, pues, a ver, yo quiero que nos ayude a entender dos temas. Primero, el tema del presupuesto. ¿Qué debemos entender cuando se habla de presupuesto base cero? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo no? Un presupuesto base cero no implica un recorte generalizado en todos los rubros de gobierno, sino más bien el estudiar los diferentes programas, reducir o eliminar el presupuesto que va para programas que no tienen éxito. En todos los países hay que revisarlos, en todos los países se evalúan, se decide si siguen, no siguen o se reduce su presupuesto en función del impacto que tienen en el crecimiento, en la sociedad. Hay otros programas que son buenos y esos pues no habría que recortarlos, que son importantes para crecer. Entonces el presupuesto de base cero lo que hace es discriminar, estudiar, evaluar, darle preferencia a aquellos que son buenos y eliminar o reducir aquellos cuyo impacto no ha sido probado o hay dudas, ¿no? Entonces en ese sentido lo que está haciendo el gobierno, que es este estudio, esta evaluación de programas, es muy positivo, porque permite reestructurar el gasto, digamos, redirigiéndolo a aquellos programas gubernamentales, presupuestarios, que son los que tienen mejor efecto, mejor impacto en la economía. Ese es el presupuesto base cero, y por lo que hemos visto, una nueva estructura presupuestaria va en ese sentido. Lo vamos a ver ahora el 8 de septiembre, cuando nos entreguen el paquete a toda la sociedad, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pero va en ese sentido y es algo muy positivo porque permitiría usar de mejor manera los recursos escasos, ¿no? Doctor, pero partiendo de que nuestro presupuesto se tiene que hacer en base a pagar deudas que se tienen, a pagar pues nóminas, burócratas, a pagar pensiones, a pagar muchas de las cosas que ya están comprometidas de un presupuesto, no sé qué porcentaje de este 100%, ¿hay margen de maniobra para poder trabajarlo? Efectivamente, tienes razón. Hay algún margen. El pago de la deuda, pues ese no se puede tocar. Las pensiones no se pueden tocar porque hay que pagarlas. Los sueldos fundamentales en muchos lugares, las prioridades de seguridad, de educación, etcétera, deberían racionalizarse, redirigirse y probablemente no se pueda cortar. Sin embargo, hay otros programas que vale la pena revisar. Coneval llevó a cabo una importante revisión. Se ha planteado, lo ha planteado el secretario de Hacienda, lo ha planteado el presidente. Ahí hay una guía para estudiar cuidadosamente y evaluar los programas. Y efectivamente el margen no es muy alto, pero hay algo y en el margen puede ayudar. Hablando sobre particularmente lo que pasó el miércoles pasado con el mensaje que dio el presidente de la República en Palacio Nacional con motivo del tercer informe de gobierno, hubo un decálogo, hay 10 acciones que tienen que hacer, muchas de estas acciones son del orden económico. ¿Qué nos puede destacar? Porque a mí me llamó mucho la atención, sé que se está programando para 2017-2018, que es el fortalecer y el generar inversiones a través, por medio o mecanismos de la Bolsa Mexicana de Valores para el tema educativo, pero hemos visto en los últimos meses, las últimas semanas, una volatilidad muy importante en los mercados bursátiles. ¿Hay apetito en el mercado bursátil para este tipo de acciones? Yo sé que esto no va a durar, esto no es eterno, no va a durar toda la vida, estos programas se están haciendo para el corto y mediano plazo, pero existe esa sensación de que ahorita en los mercados pues como que hay mucho temor y mucho cuidado, ¿no?, en ello. Fíjate que esto que comentas es muy importante. La volatilidad que estamos viviendo es una volatilidad que probablemente siga durante semanas o meses, porque si no es China, pues será otro espacio, lo que suceda en Asia, lo que sucede en Europa, la tasa de interés que sabemos que se puede elevar en Estados Unidos. Todos estos
son elementos que agregan a la volatilidad internacionalmente, ¿no? Y que por supuesto que afectan a todos los países. Pero antes de entrar a este tema específico, yo te diría que precisamente estos planteamientos, las 10 medidas que anunció el presidente, el presupuesto en base cero, el planteamiento del presidente de menor deuda, etcétera, todas son medidas muy importantes en un sentido específico, Jaime, y es diferenciar a México de otros países, porque la volatilidad nos afecta a todos, pero los países mejor armados, mejor preparados, más sólidos, saldrán mejor parados. Dado que no hay recursos por la caída del precio del petróleo y que no se tienen los mismos recursos que se tenían, cualquier otra modalidad adicional de financiamiento es bienvenida. Habrá que ver qué tipo de instrumentos son más específicamente, habrá que ver cuáles son sus condiciones de plazo, de tasas de interés, etcétera, pero podría ser un tipo de colocación de bonos que puede ser interesante, tanto para la infraestructura, como lo mencionó, sí, como para la educación, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay una modalidad innovadora, habrá que ver cómo es, y dependiendo realmente, Jaime, de la estructura de estos instrumentos, es que habrá más o menos apetito por adquirirlos, ¿no? Hay que ver, apenas es el planteamiento, pero puede ser muy interesante. Habrá que ver las especificaciones de cada uno de estos instrumentos, pero la idea es muy buena, igual que las APPs, ¿no? Sí, claro. Para el ámbito energético, ¿no? Exactamente, energético y infraestructura, ¿no? Que esto permitirá que haya más inversión privada conjuntamente con la inversión pública, y esto realmente puede convertirse en un disparador importante de inversión y por lo tanto de empleo, ¿no? Así que en general el planteamiento a mí me parece que es muy correcto, ¿no? Yo creo que la opinión general de los mercados y de los analistas es positiva porque son los mensajes correctos, y esperemos que la base de estos mensajes, los planteamientos en proyectos, en programas específicos, cuajen y se den rápidamente, porque eso debería sacarnos de este crecimiento tendencial que hemos tenido. Estamos platicando con el doctor Luis Fonserrada, él es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, abrió el presidente este decálogo con es importantísimo y que también los empresarios lo han pedido y lo exigen, que es el impulso indispensable para fortalecer el Estado de Derecho. Le comento esto porque en la generación de estas tres zonas económicas o de estas zonas económicas para combatir el rezago, yo quiero ver quién es el inversor o el empresario que con el momento actual que vive nuestro país va e invierte recursos a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, a estas zonas que por historia y por décadas se han quedado en el rezago porque no ha habido empresarios, porque no ven claridad para que sus inversiones tengan seguridad. Este primer punto es esencial para que se cumplan los otros 9. Es fundamental, y fíjate que eso es algo que da mucho gusto, ¿no? Que el presidente lo haya planteado como un punto tan importante. La certeza jurídica, como dices, el Estado de Derecho, la certeza sobre los derechos de propiedad, ¿no? De tu inversión, del patrimonio en muchos casos, tenga seguridad, que además es muy importante porque eso asegura la permanencia de la inversión, del capital y por lo tanto la generación de empleos. Es fundamental y tienes razón, es una condición necesaria absolutamente para que se dé todo este proceso que se está planteando. Es fundamental. Así que es muy importante que lo haya planteado de esa forma, y vamos a ver que vengan, se está planteando también que las leyes secundarias alrededor de todo este tema del Estado de Derecho se aceleren y se den rápidamente, ¿no? No endeudarnos más, ¿esto cómo lo debemos ver? Y también el tema que no habrá impuestos nuevos, ni a IVA ni alimentos. Esos dos datos también los dieron. Exactamente. Yo creo que el planteamiento del presidente de no endeudarnos más es uno de los temas fundamentales para lograr esta diferenciación con respecto a otros países, ¿no? No solo que México sin duda es un país emergente, pero a todos los países les va a ir con algunas complicaciones, van a sufrir algunas complicaciones por la volatilidad.
Si México se diferencia bien del resto de los países, nosotros seremos vistos con otros ojos por la comunidad internacional y en ese sentido estaremos menos expuestos a los vaivenes porque empezamos a diferenciarnos de los países que pueden tener más endeudamiento, más complicaciones, ¿no? Entonces, el tema de no mayor deuda fue una señal importantísima al presidente, le aplaudimos en general, yo creo que claro, porque ayuda a tener finanzas públicas sanas. Yo creo que va en la dirección correcta. Los anuncios nos plantean en el camino correcto para esa diferenciación que es tan importante, ¿no? Y México puede, porque el tamaño de su economía, por nuestro tamaño de exportaciones, etcétera, pero ciertamente un factor que es la deuda queda perfectamente determinado y yo creo que es un planteamiento muy importante, ¿no? Pues sí, en verdad eso sin duda es una gran noticia. Pues doctor Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, siempre es un gusto, siempre un placer poder platicar con usted y más en este domingo, en este fin de semana. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un placer saludarle, es el doctor Luis Fonserrada, director del CESP, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Una pausa, ya volvemos.